Indignación justa. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Imaginemos a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre. ¿No debería airarse? Por supuesto que sí. La ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. Lee Mateo 9 y 12 y 13 y Juan 2 y 14 y 15. ¿Qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo acerca del enojo divino en respuesta al mal? En estos casos, Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones, para aprovecharse de las viudas, los huérfanos y los pobres. Mateo 9 y 13. Compara con Juan 2 y 16. El templo y los servicios religiosos celebrados en él, que se suponía debían tipificar el perdón misericordioso de Dios y su obra para limpiar a los pecadores de sus pecados, estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús se airara a causa de esa abominación. Marcos 10 y 13 y 14 y Marcos 3, 4 y 5 ofrecen más ejemplos de su justa indignación. Cuando la gente traía niños pequeños a él y los discípulos reprendían a quienes los traían, Jesús se enojó. Literalmente, se indignó. Les dijo: «Dejad a los niños venir a mí». Marcos 10 y 13 y 14. En otra ocasión, cuando los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el sábado, el Señor les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Marcos 3, 4. Los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones, y procedió a curar al hombre. Marcos 3, 5, Reina Valera contemporánea. La ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de ese amor? ¿Cómo podemos cuidarnos de justificar la ira egoísta como si fuera justa indignación? ¿Por qué es tan fácil cometer ese error? ¿Y cómo podemos protegernos de esa trampa sutil pero real? Comentarios de Elena G. de Witte. Jesús descendió lentamente los escalones del templo y, levantando el látigo, que en su mano parecía haberse convertido en un cetro real, ordenó a los negociantes que abandonaran los límites sagrados del templo y se llevaran sus mercancías. Con un celo sublime y una severidad que nunca antes había manifestado, volcó las mesas de los cambistas, y las monedas cayeron, sonando fuertemente sobre el suelo de mármol. Los más endurecidos y desafiantes no se atrevieron a desafiar su autoridad, sino que, con pronta obediencia, los dignatarios del templo, los sacerdotes negociantes, los comerciantes de ganado y los agentes de bolsa huyeron de su presencia. Un miedo aterrador se apoderó de la multitud que sintió la sombra de la divinidad de Cristo. Gritos de terror escaparon de cientos de labios palidecidos mientras la multitud se precipitaba del lugar. Jesús no los golpeó con el látigo de cuerdas, sino que, a sus ojos culpables, aquel simple instrumento les pareció como espadas relucientes y enfurecidas, girando en todas direcciones y amenazando con derribarlos. Si la presencia del Señor santificaba el monte, su presencia hacía igualmente sagrado el templo erigido en su honor. The Spirit of Prophecy, tomo 2, p. 118. ¿Cuán fácilmente habría podido resistir aquella inmensa muchedumbre a la autoridad de un hombre? Pero el poder de su divinidad los abrumó con turbación y un sentimiento de su culpabilidad. No tenían fuerzas para resistir la autoridad divina del Salvador del mundo. Los profanadores del lugar santo de Dios fueron expulsados de sus portales por la majestad del cielo. Después que el templo fue purificado, el proceder de Jesús cambió. La terrible majestad de su semblante dio lugar a una expresión de la más tierna simpatía. Miró a la multitud que huía con ojos llenos de dolor y compasión. Hubo algunos que se quedaron, retenidos por la irresistible atracción de su presencia. No se dejaban atemorizar por su espantosa dignidad. Sus corazones se sentían atraídos hacia él con amor y esperanza. No eran los ricos y poderosos, que esperaban impresionarle con su grandeza, sino los pobres,
Los enfermos y los afligidos, de Spirit of Prophecy, tomo 2, p. 119.